Dios les bendiga. Éxodo 3:7. Si alguien lo quiere leer, le doy la oportunidad que lo lea. Amén. A hermana Gloria. Dios le bendiga. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, gracias porque vemos, Señor, en este pequeño texto, en este versículo, Señor, que tú ves nuestra aflicción, que tú sabes, Señor, de nuestros dolores, tú sabes, Señor, lo que estamos sufriendo, de nuestras angustias, Señor, y tú quieres, Señor, librarnos. Señor, bendice esta palabra, bendice mi vida y ayúdame a exponerla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en el mes de la familia, ¿cierto? Y, y yo pensaba en la familia, yo todavía tengo familia que no conoce al Señor. Hermanos, primos, tíos, sobrinos. Y es interesante la historia eh, ahí en Éxodo, que Egipto primeramente no fue una maldición. Egipto primeramente fue una salvación. Porque Dios llevó, ¿cierto?, a José a Egipto, porque Dios quería librar al pueblo, quería librar a esta familia, la familia de Jacob, porque venía una hambruna a la tierra. Y Dios, ¿cierto?, se proveyó de la falta, de la envidia de los hermanos de José, para que lo vendieran, para que estuviera. La fidelidad de José lo llevó, ¿cierto?, a estar ahí de segundo a cargo en Egipto. ¿Y qué hace Dios? Cubre a la familia de Israel, a la familia de Jacob, y lo lleva a Egipto, y ahí les da un estatus especial, porque les dan una tierra especial, un cuidado especial, una comodidad especial, son bendecidos ahí, en esa tierra, hasta que, dice la escritura, que asumió un nuevo rey que no conocía a José. Y ahí empezó el problema, porque, y si hacemos la analogía, ¿quién creó todo para nosotros? Dios creó todo para nosotros. Dios creó, ¿cierto?, la naturaleza, creó al ser humano, creó todas las cosas para que las pudiéramos disfrutar. ¿Y quién echó a perder todo? El hombre arruinó todo. Y lamentablemente, cuando una persona no conoce a Jesús, está perdida, está perdida. Y usted lo acaba de decir, ¿qué significa estar perdido? ¿Qué significa estar sin Cristo? Usted dijo que era una persona que no tiene sentido, sin esperanza, que vive en el caos, en la depresión, en la vacuidad, en la ceguera, en la amargura, solitario, triste, perdido, angustiado, esclavo, sin propósito. Y así están hoy día nuestra familia que no conoce al Señor. Pero Dios cambia la historia de su pueblo. Em, ¿Cierto? Porque este Egipto que en algún momento fue de bendición, se transforma en carga, se transforma en un lugar donde Dios no quiere que estén. De hecho, los israelitas a lo mejor tenían que estar un tiempo, dicen los teólogos, en ese lugar, pero después tenían que volver a la tierra, que era la promesa que Dios le había hecho a su pueblo. Y estuvieron más de 400 años ahí en Egipto. Luego, Egipto, ¿en qué se transforma? Símbolo de la perdición. De hecho, nosotros le decimos a los hermanos, a los hijos pródigos, le decimos que anda en Egipto, ¿cierto? Que se perdió, se fue a Egipto, se fue al mundo. Y ese mundo no es el mundo cuando estaba José, es el mundo donde vino este faraón malo, y que tal vez era el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, y se levantó, ¿cierto?, contra el pueblo de Dios. Nosotros como hijos del Señor tenemos una promesa. Dice la Biblia que creamos nosotros en el Señor Jesucristo y luego será salvo, ¿cierto?, toda nuestra casa. Será salvo tú y toda tu casa.
Dios nos promete que si nosotros le buscamos, Él va a hacer lo posible para que nuestra familia nos siga, ¿cierto? Pero Egipto representa ese enemigo, donde reina el enemigo. No sé si recuerdan cuando Jesús fue tentado por el diablo le dijo que si le adoraba a Jesús, Él le iba a dar todos los reinos. Y para nosotros el enemigo de Dios, que gracias a Dios no nos puede hacer nada, tentarnos solamente, eh, Él dice que tiene todos los reinos, se los ofrece a Jesús. Si postrado me adoras, te ofrezco los reinos. Y Egipto y el faraón son el ejemplo de esto, de este mundo perdido, de este mundo que ya no es una bendición, de este mundo que sin Dios está siendo gobernado, ¿cierto?, por el príncipe de las tinieblas. Aunque Dios tiene el control de todo, pero ese es eso que comenzó en la cruz. Dice que en la cruz Jesús venció a las potestades de las tinieblas, pero aún están activas. De hecho, dice, resistid al diablo, ¿cierto? Someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo para que huya de nosotros. Eh, ¿Qué hizo Faraón cuando este faraón o este rey de Egipto que no conocía a José? Dice que se dio cuenta que el pueblo de Dios era era fuerte y que estaban creciendo y que se estaban multiplicando. Entonces, él organiza un plan y su plan es debilitar al pueblo de Dios, es hacerlo menguar. ¿Y cómo lo hace? Mire, primero, dice ahí la Biblia, pone capataces a cargo de grupos y aumenta los impuestos y el trabajo. Éxodo 1:11. Yo se lo voy a leer. Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, mire, para tributar, que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. O sea, después de haber estado tan cómodos, ¿cierto? Bendecidos con comida, con todo, empezó la opresión. Les dio trabajo duro, amargo y angustiante. Éxodo 1, 13, 14 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro, ladrillo, en toda labor del campo, en todo su servicio al cual los obligaron con rigor. Ustedes recuerdan también que después que Moisés habla con el faraón, se le duplica el trabajo, porque ni siquiera la paja que les proveían, le dijeron, ustedes van a tener que ir a buscarla y van a tener que hacer la misma cantidad de ladrillos. No solo eso, no solo lo debilitó quitándole el tiempo y debilitándolo con el trabajo, con el cansancio, sino que neutralizó la natalidad. Y ustedes saben ahí la historia, ¿cierto? Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo. Y si es hija, entonces viva. O sea, acá hay una pena de muerte para el recién nacido. No podía haber aborto en ese tiempo, porque no tenían cómo saber, ¿cierto? O no tenían las herramientas ni la tecnología, porque hubieran intentado matar a un bebé en el vientre de su madre, se hubiera muerto la madre. Pero apenas naciera, si era hombre, ahí había una causal para morir. ¿Qué pasó con las parteras? Las parteras no quisieron, po. Ellas vieron a los bebés y no quisieron matarlos. Entonces el faraón se enojó. ¿Y sabe lo que hizo Faraón? Mandó a todo su pueblo diciendo, echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija que persevere la vida. O sea, les dio una orden de infanticidio, parecido cuando Herodes manda a matar a todos los pequeños. O sea, quería debilitar al pueblo, quería debilitar las familias israelitas. La pregunta es, ¿Dios veía todo esto? Sí, porque Dios ve, Dios sabe. Dios le había dado una promesa al pueblo. Dios quería que el pueblo tuviera su propia tierra, esa tierra que fluye leche y miel. Dios le había dado esa promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Israel. Pero el pueblo se había olvidado de esa promesa. Dios conocía sus aflicciones, Dios escuchó sus aflicciones, pero ¿usted cree que Dios no le duele? ¿Que Dios se quedó en eso? En ver y ver cómo se oprimía a su pueblo. No.
Dios actuó y Dios, ¿cierto?, empezó a ejecutar su plan. Lo que me gusta así de esto, que mientras más oprimían al pueblo de Dios, más se multiplicaba. Ahí en Éxodo 1:12 dice, pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Sabe lo que teme el enemigo de nosotros, los cristianos? Nos tiene miedo. Tiene miedo porque mientras más nos sentimos a veces acorralados, presionados, más expresamos nuestra fe. Es increíble cómo encontramos en Cristo, en Dios, esperanza, encontramos compañía, encontramos amor, encontramos que Dios nos cuida, que nos protege, a pesar a veces de las dificultades y pareciera que esa fe se expande mucho más cuando estamos en opresión. Estaba leyendo un libro, se llama Lo grandioso del cristianismo, y habla de cómo está creciendo la fe eh, en estos continentes donde todavía hay pobreza. África, en la India, incluso en China, Corea, en Asia, en Sudamérica, en Centroamérica. Y, y el hermano que hizo el estudio dice que no es porque sean pobres, es porque creen. Los problemas y las dificultades hacen que las personas crean y busquen la salida y encuentran la salida en la fe, en la religión. Es por eso que se apegan. No es la pobreza la que explica la fe, es la necesidad y que Dios suple esas necesidades, que Dios escucha cuando lo buscamos, que Dios extiende su mano. ¿Y por qué dice? Porque ellos dicen, no, es que la gente es pobre e ignorante. Y los ricos no buscan tanto a Dios, los países más ricos, los países más desarrollados. Y dicen que es porque son más sabios, pero la verdad es porque el hombre se vuelve más orgulloso, se vuelve más altivo cuando alcanza objetivos, se olvida de dónde viene. Y no es que no necesite a Dios, no tiene tal vez grandes necesidades y eso hace que se acomode, lo que le pasó al pueblo de Israel, que se acomodó, mientras tuvo la bendición, se acomodó. Y a veces vienen las dificultades y problemas porque Dios quiere despertarnos, quiere que lo busquemos con mayor fuerza, que busquemos su palabra, su consejo. Y eso decía ese libro, que el evangelio está creciendo, el cristianismo está creciendo en estos países, porque para ellos Dios es real, Dios sana, Dios libra, Dios fortalece, Dios provee. ¿Y Dios a quién llama? A Moisés. A Moisés significa salvado de las aguas. Y sabemos la historia, ¿cierto? Este pequeño, esa mamá que tenía temor de que mataran a su bebé y lo esconde por meses. Pero todos saben que cuando el bebé nace, al principio, ¿cierto? Toma su pecho y a lo mejor puede estar calladito, pero ya después de los 3 meses empieza a llorar, ¿cierto? Y se empieza a sentir. Y yo creo que la mamá tuvo temor de que lo mataran y ideó este plan, ¿cierto? Para salvar a su hijo, de hacerle una canastita, ¿cierto? Con brea y mandó ahí lo fue a dejar al río y le pidió a su hermana mayor que lo cuidara, ¿cierto? Y, y la hija de Faraón lo encuentra. Y aquí em, hay algo interesante. Mire lo que dice Éxodo 2:6. Y cuando abrió la canastita, vio al niño. Ella es la hija del que mandó a matar los niños. Yo me imagino, y bueno, algunos se imaginan también, si encuentran a este bebé, el faraón lo va a matar. Y la hija de faraón lo va a matar porque ella representa al faraón. La orden del faraón era matar a estos niños. Pero mire lo que le pasa a esta mujer. Cuando vio al niño, dice, he aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. O sea, ella sabía que era un niño hebreo. Pero he aquí el tema que a veces no quieren reconocer los que están a favor del aborto, que la mujer en su ser, en su instinto, está la protección a un bebé. Da lo mismo que no sea deseado, que sea. La mujer siempre quiere proteger.
Y aquí la principal enemiga del pueblo hebreo se compadece de un pequeño, ese instinto maternal. Y Dios comienza su plan de salvación. Nosotros sabemos, ¿cierto? Y lo hemos visto en las películas, en todo, que Dios se le presenta a Moisés. Bueno, hay una historia ahí mientras crece, ¿cierto? La hija de Faraón pide a la hermana de Moisés que busque a una hebrea para que le cuide y ella busca a su mamá y lo cuida, ¿cierto? Hasta que crece el niño y se lo entrega y después Dios lo cuida en palacio, lo hace crecer. Es interesante porque José fue esclavo primero y después príncipe. En cambio, Moisés es al revés. Moisés es príncipe porque vive en el palacio. Pero después tiene que huir, ¿cierto? Al desierto y se hace pastor. José primero era pastor y después príncipe. Moisés fue príncipe y después pastor. Y ahí es cuando Dios se le aparece en la llama, en la zarza. Y, ¿Y en nombre de quién voy a ir? Y ahí Dios le revela su nombre. Yo soy el que soy. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Este gran yo soy se le presenta a Moisés. Éxodo 2:24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sabe cuál es el pacto que hizo Dios con nosotros? Es una promesa. Dios tenía una promesa que le hizo a Abraham, que de él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, que le iba a dar una nación grande, ¿cierto? Muchos hijos, una tierra. A nosotros también nos dijo que creyéramos en él y será salvo nosotros y toda nuestra casa. Es una promesa. Pero esto no es tan sencillo porque Moisés tiene que hacer cosas. Le dijo a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Cuando Moisés le dice, ¿y qué les voy a decir? ¿Se acuerdan? Y lo primero que le dice Dios, recuérdale el pacto, recuérdale que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Habla con los ancianos, recuérdale el pacto. Qué tiene que hacer usted con su familia no conversa? Recuérdele que Jesucristo ya entregó su vida, que Dios ya hizo lo que tenía que hacer, que Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dios le dijo a Moisés que comunicara este mensaje, este pacto. Además, en 3:15 dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarán por todos los siglos. ¿Qué más le dice Dios a Moisés? Moisés tiene temor, porque Moisés ahora está escondido porque había matado a cierto un egipcio. Moisés estaba en el desierto y dice, ¿y si voy, qué va a hacer que el faraón me crea? Porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y Dios le da señales, ¿cierto? Le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y yo le pregunto hoy día a usted, ¿qué tiene usted que el Señor le ha dado? ¿Qué está viviendo que el Señor le ha dado? ¿Ha sido bendecido usted? ¿Tiene algo que mostrarle a su familia? Mire, el plan de Dios es que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio. El plan de Dios es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Así como Dios llamó a Moisés para salvar a su pueblo, así Dios nos rescató. ¿Para qué nos salvó? Nos salvó, ¿cierto? Nos liberó de la esclavitud. Nos salvó para que seamos de Él, para que demos testimonio, para que le adoremos, para que seamos instrumentos de honra, útiles para el Señor. Si se le olvidó eso, hoy día, esta palabra, que se lo recuerde. Usted es instrumento útil y aún hay personas en su casa, en su familia, cercana a usted,
que están viviendo sin Dios. Y si hay algo que es terrible, y usted lo dijo, es vivir sin Dios, es vivir apartado de Dios. A veces pensamos que la gente por no tener a Dios, por ser terca, está viviendo bien, pero la verdad es que está viviendo vida pobre, sola, triste, porque no tienen sentido ni propósito. Así que le invito, así como Moisés, porque Moisés no quería ir, no quería hablar, trató de justificarse delante de Dios y así estamos nosotros a veces, justificándonos. Dios le dice, ¿quién hizo la boca? Yo hice la boca. Así que si usted es un hijo de Dios, usted tiene una misión. Si usted es un hijo de Dios, usted es un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para llegar a aquellos que aún no le conocen. Señor, aquí estamos, Señor. ¿Cuántos, Señor, aún no te conocen? ¿Cuántos aún, Señor, no te ven reflejado en nosotros? Señor, yo te pido en nombre de Jesús que nos ayudes. Señor, hay muchos que aún se pierden. Hay muchos, Señor, que nos rodean y necesitan, Señor, esta salvación tan grande. Señor, tú te le apareciste a Moisés, Señor, y le diste la orden de ir. Señor, no nos comparamos a él, pero es la misma labor que tú nos diste, Señor, de ir y predicar el Evangelio, de llevar tu palabra, Señor, a los que no te conocen. Señor, ayúdanos a dar buen testimonio. Señor, recuérdanos, Señor, dónde estábamos, Señor, para poder ir, Señor, y decir, Señor, que tú tienes un plan, un propósito, que tú le das sentido a nuestra vida. Señor, recuérdanos que tú eres el gran yo soy, que está siempre presente, que nos acompaña siempre. Señor, gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos conectados y a través de ellos llega, Señor, que esa luz, Señor, alumbre, Señor, que se levante esa luz, Señor, que no se esconda. En el nombre de Jesús.